Bueno, Eric, es un placer tenerte aquí, platicar contigo y siempre es un honor escuchar este punto de vista, esta manera de abordar ciertos temas y bueno, en este en el que tú eres todo un experto, nos gustaría escuchar un poco acerca de la crítica artística y la curaduría. Muchas gracias, primero por invitarme a colaborar. Bueno, mira, si hablamos, por ejemplo, de la crítica, que es una práctica reconocida antes que la curaduría, en ese sentido, reconocida, no necesariamente muy anterior, estamos considerando una profesión, un perfil en el sistema del arte que surgió sobre todo a partir del siglo XVIII como nosotros lo conocemos. La crítica de arte representa un papel pues de mediación entre las obras de arte y los públicos. Al principio los críticos fueron analistas que trabajaban con los salones de arte en las academias y entonces abordaban una gran cantidad de arte, a veces con poco espacio, pero para ir dando una valoración. La crítica surge como una interpretación de las imágenes, pero también como una valoración de las jerarquías de los artistas y de la jerarquía que ocupan las obras de acuerdo a los códigos del arte que fueron vigentes en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Entonces estamos hablando de dos épocas en las que la crítica alcanzó un alto nivel de preponderancia y de protagonismo. O sea, todos hemos oído hablar de Diderot, por ejemplo, o de Stendhal, o del poeta Baudelaire, que fueron autores que no solo escribieron sobre arte, sino que escribían y pensaban sobre otros temas, pero ellos fueron los que abordaron el lugar que ocupaba la obra de arte en la academia, en el salón, en la ciudad y en los esquemas jerárquicos. Esto sirvió para determinar la relevancia de unas obras frente a otras. Muchos de estos críticos introdujeron el giro de analizar el arte en el contexto social y político, ¿no? Entonces, claro, los críticos siempre invocaron otros temas y estos temas fueron también paradigmas para analizar el arte. Luego ya en el siglo XX los críticos se volvieron un poco una figura mucho más sofisticada. Sirvieron para no solo publicar en publicaciones en los periódicos, en las revistas o en los medios sobre las exposiciones o sobre el arte, porque estamos hablando que el crítico va de la mano del surgimiento de la exposición como dispositivo cultural. Claro. Entonces, claro, aparecieron los catálogos de arte, apareció el mundo de las subastas, aparecieron los festivales, las bienales, las ferias de arte, y los críticos curiosamente fueron perdiendo la importancia que tuvieron en el siglo XIX y a principios del XX. Todavía en ese primer siglo XX los críticos fueron modeladores de tendencias, fueron líderes de opinión, agruparon artistas en torno suyo y crearon tendencias, como sucedió con Clement Greenberg y el expresionismo abstracto, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero en la segunda mitad del siglo XX y en nuestros días, los críticos han perdido importancia, a veces para mal, a veces no sé si para bien, pero ya no son la voz que puede determinar la relevancia. Han aparecido nuevas figuras. Lo que sí es un hecho es que la crítica de arte también coincide con un campo más amplio, que es el del pensamiento crítico. Es decir, a partir del filósofo Kant, la filosofía se vio en el espejo para pensarse a sí misma, y entonces el pensamiento determinó cuáles eran sus capacidades y sus límites. La crítica de arte es una derivación en el sistema cultural de este pensamiento que antes de hablar de cualquier cosa debe de ser también consciente de cuáles son sus poderes. Entonces eso es muy interesante. ¿Era necesario esta traducción, esta validación? Era necesaria, sí, porque los críticos en su calidad, he dicho, de figuras nucleares o de figuras nodales, pues eran los que los públicos tomaban como referencia pues a la hora de considerar el valor de las cosas. O sea que el mercado del arte y el significado, como dos contextos importantes, necesitaban la voz de un personaje autorizado que pudiera abrir fronteras y revelar secretos. Esto no quita que la crítica también tuvo tendencias o jugó posturas o defendió intereses. No estoy dando la imagen de un crítico nefasto, solo estoy diciendo que no fueron enteramente autónomos. Ellos también tenían un lugar desde el cual escribían y tenían una autoridad y eran especialistas, era gente muy culta que podía echarnos luz
sobre qué obras son emergentes o son valiosas o son poderosas, o muchas veces los críticos nos abrieron los ojos, ¿no? Digo, es muy famoso el caso de Albert Aurier como el descubridor, el primer crítico contemporáneo a Van Gogh que habló de su obra con un atrevimiento solo comparable a lo que se dice sobre Van Gogh 100 años después. Entonces, imagínate si no jugaron un papel crucial, ¿no? Fundamental, claro. ¿Y cómo se transforma esa figura? ¿Qué deviene? Bueno, pues aparecen otras instancias. Aparecen los comisarios, los curadores, aparecen los coleccionistas y aparecen, por supuesto, los galeristas, los dealers. Entonces, conforme la economía se fue volcando hacia lo que conocemos como el capitalismo multinacional o por otros autores llamado postindustrial o incluso monopólico, pues te estoy hablando de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y hacia el final del siglo XX, pues el sistema del arte encuentra otras voces que son protagonistas y entonces el sistema se vuelve más complejo y hay nuevas profesiones. Y ahora estos gestores, estos funcionarios de museo, junto con los críticos y también los historiadores, pues se van repartiendo la voz y ahora tenemos, digamos, muchos más competidores en el juego. Un sector que es también inteligente, también se da cuenta que los críticos se volvieron en instrumentos de ciertos sectores de poder y se convirtieron en la voz no crítica, quizás sí muy buenos analistas, pero ya no se les podía llamar críticos en la medida en que tuvieran una autonomía y una capacidad de deslindarse de intereses muy evidentes. Hoy tenemos críticos que defienden marcas artísticas, que defienden intereses específicos y que aun cuando son muy buenos escritores o son muy elocuentes en su análisis, no pueden reservarse el derecho de una autonomía. Eso son palabras mayores.